Grabar, ya. Entonces, como les iba diciendo, ¿no es cierto? La próxima semana tenemos prueba de proteínas y enzimas, ¿ya? De los dos apuntes que les di en la materia que estamos pasando. Bueno, yo les quedé debiendo, ¿no es cierto?, la estructura de las proteínas. Eso no lo vimos en la clase pasada, lo vamos a ver ahora. Estructura de las proteínas. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a ver, les voy a mostrar mejor un apunte muy bueno que tengo. Voy a dejar de compartir la pizarra y voy a compartir ahora la pantalla. Ya vamos a extraer de este apunte, no se los quise mandar porque es de muchas páginas y yo no quiero tanta página, sino que vamos a ir en función de lo que queremos nomás, ¿ya? Es como un librito de proteínas muy bueno, pero para este efecto no, todavía no. Ya, vamos a ver entonces la estructura de las proteínas. Son hartas las estructuras, pero vamos a ir destacando lo más importante. Ya, ahí tenemos la estructura de las proteínas. Vamos a empezar por la estructura primaria. Fíjense, ¿ya? ¿Qué me interesa de esta página? Que ustedes vean, ¿no es cierto?, que la estructura primaria está determinada, fíjense, está determinada por la secuencia de aminoácidos en la cadena proteica. ¿Qué significa eso? El número de aminoácidos presentes y el orden en que están enlazados. Hasta ahí. ¿Ya? Y el dibujo es ese. ¿Ya? Esa es una estructura, ¿no es cierto?, primaria. Cuando ustedes vean una cadenita así de aminoácidos, ustedes van a decir, ah, esa es la estructura primaria. La van a reconocer inmediatamente porque uno tras otro. Yo les conté que cada aminoácido, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí está la glicina y la isoleucina, ¿no es cierto? Esos dos, con todos, están unidos. ¿Por qué enlace, niños? Eso lo vimos en la clase pasada. ¿Qué enlace une un aminoácido con otro? Peptídico. El peptídico, muy bien. Y el peptídico siempre, el enlace peptídico, para que ustedes sepan, peptídico, siempre se va a formar entre, si ustedes tienen, ¿no es cierto?, entre el CO de un aminoácido, ¿ya?, con el NH del segundo aminoácido. Es el enlace peptídico. ¿Ya? Este grupo CO se llama grupo carbonilo, con el grupo amino, NH. ¿Ya? Es el famoso enlace. Eso está aquí entremedito, ahí, entre un aminoácido y otro. ¿Ya? Esa es la unión, enlace peptídico. ¿Ya? No se vayan a equivocar porque a veces se les pone dentro de las alternativas, ¿no es cierto?, enlace fosfodiéster. Es el enlace el que une las cadenas de ADN. Nada que ver, ¿ya? El enlace entre aminoácidos para formar una proteína, el peptídico. Muy bien. Ya, hasta aquí está anotado, niños. Sí. Ya. Y hagan esa cadenita ahí con unos pocos, si no es preciso que lo hagan todos. Esa es la estructura primaria. Puede que les ponga fotos en la prueba y ustedes tengan que reconocer qué foto corresponde a la primaria, a la secundaria, a la terciaria y a la cuaternaria, porque son 4 estructuras. ¿Ya? Ya, dicho eso, lo otro que me interesa es
Vamos a la otra. Esto es importante, que lo sepan. Conocer la estructura primaria de una proteína no solo es importante para entender su función, ¿ya? Sino también en el estudio de enfermedad genética. Hasta ahí van a escribir, porque todo eso es importante para la prueba. O sea, si yo conozco la estructura primaria de una proteína, en el fondo estoy conociendo, ¿no es cierto?, la secuencia de aminoácidos, qué aminoácido va al lado de otro, y la forma que va a adoptar, ¿ya? ¿Y por qué es importante? Porque los científicos, ¿no es cierto?, pueden estudiar enfermedades genéticas a través de la estructura de las proteínas de la persona, ¿ya? De la estructura primaria. Y pueden llegar a la conclusión, ¿no es cierto?, que si tiene una enfermedad genética, puede que la secuencia de aminoácidos sea anormal, ¿ya? Y si la enfermedad genética es muy, ¿no es cierto?, severa, se puede decir que la función de la proteína no se está ejecutando, ¿ya? Esa es una disposición severa, una secuencia totalmente anormal. Imagínense, por las proteínas pueden llegar a saber qué tan, ¿no es cierto?, severa es tu enfermedad genética a través de la estructura primaria. Ya, ¿se entendió, niños? Chiquillo, Sí, profe. ¿notaron? Ya, vayan rapidito porque ya, de aquí me interesa ver. No, vamos a la otra. Estructura secundaria ahora. Secundaria. Esto lo van a anotar. La estructura secundaria de la proteína es el plegamiento, se plega, ahí, plegamiento que la cadena polipeptídica adopta gracias a la formación de los puentes de hidrógeno entre los átomos que forman el enlace peptídico. ¿Ya? Hasta ahí. Ahora, lo distinto que tiene, ¿no es cierto?, esta estructura secundaria, que puede darse en dos tipos. Una es la hélice alfa, ¿ya? Dice, en esta estructura la cadena se mantiene gracias a los enlaces de hidrógeno intracatenarios formados entre el grupo NH de un enlace peptídico y el grupo CO del cuarto aminoácido. Y fíjense, esta es la estructura que adopta. ¿Cómo le llamaríamos a este dibujo? ¿Mm? ¿Hélice alfa o no? Hélice alfa se llama, ¿ya? Entonces, ¿cómo se va? La estructura, ¿no es cierto?, se mantiene gracias a los enlaces de hidrógeno que hay intracatenario, se llama, dentro de la molécula del NH de un enlace peptídico y el grupo CO del cuarto aminoácido que le sigue, ¿ya? Entre el 1 y el 4. Por eso da ese retorcimiento ahí como hélice, ¿ya? Esa es la hélice alfa. Si yo les muestro ese dibujo, ustedes tienen que reconocerlo como hélice alfa, ¿ya? Hélice alfa. Perfecto. Pero dentro de la secundaria está la hélice alfa y también está... Profe, Bueno, ¿puede subir ahí, porque no alcancé a notar? O sea, la parte de perfecto. la más arriba. ¿Más arribita? Sí. Ahí.
Ya, anoten rapidito. O sea, hasta aquí ya reconocerían la primaria y la secundaria hélice alfa, ¿cierto? Por el puro dibujo. ¿Ya, chicos? ¿Qué dicen las niñas? ¿Estamos listas ya o no? Solo lo que les voy subrayando, anoten. Y al Profesora, dibujo ¿podría explicar la hélice alfa de nuevo, por favor? La hélice alfa, ya. La hélice alfa se forma, es una estructura secundaria, ¿cierto? Pero se forma gracias a los enlaces de hidrógeno que hay entre la molécula, ¿ya? El hidrógeno son esos puntitos morados que se ven ahí, estos puntitos, esos, ¿ya? Que se va a unir, dice, formado entre el grupo NH, ¿ya? De un enlace peptídico y el grupo CO del cuarto aminoácido. Y por eso adopta esa forma. Es como que yo uno ese es el 1, y el cuarto va a estar aquí. Entonces da una vuelta y se une. Y por eso toma esa forma así. Entre el 1 y el 4. ¿Se entendió ahora? Por eso queda así como hélice. Ya, ahora, ¿qué van a colocar? Dice, cuando la cadena polipeptídica se enrolla en espiral sobre sí misma debido a los giros producidos en torno al carbono alfa de cada aminoácido, se adopta una conformación hélice alfa. Entonces, todo eso tienen que anotarlo. ¿Por qué se enrolla en espiral? Debido a esos giros que hay en torno al carbono alfa. Este es tu carbono alfa, ese. De cada aminoácido hasta ahí. ¿Listo? Hélice alfa. ¿Ya, chicos? Ya, pasamos a la otra opción que hay dentro de la secundaria que se llama hoja beta. ¿Puedo volver, por favor? ¿Vuelvo atrás? Sí. Ya. Díganme cuándo. ¿Ya? Por mi parte sí, pero no sé si los demás Los terminan. demás niños.
Sí, profe. No hablan. ¿Ah? No. ¿Sí o no? Ya, pasemos a la otra. Hoja beta. Esta es la segunda opción de la secundaria. ¿Ya? Algunos le llaman hoja beta plegada, pero es hoja beta en el fondo. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo se va a formar esta hoja beta? Cuando la cadena principal de un polipéptido se estira al máximo, que permiten sus enlaces covalentes. Se adopta una configuración espacial llamada estructura beta. ¿Ya? Hasta ahí nomás. Estructura beta. Se tiene que estirar al máximo, cosa de que los enlaces covalentes, ¿no es cierto?, adopten esa estructura. Y se las voy a mostrar cómo sería en dibujo. ¿Anotaron? Este sería el dibujo, chiquillo. Láminas beta plegada le llaman también. Ese sería el dibujo. ¿Ya? Es como, ¿se parece a la alfa, hélice? ¿Niños? ¿Se parece o no? ¿O nada que Un ver? poco, quizás un poco. No, pues la otra era así, pues. ¿Ya? Y esta es más ahí. Más plana. ¿Se fijan? Mucho más plana. Esta es la beta. ¿Ya? O sea, si se las muestro en un dibujo, ustedes tendrían que reconocer. Sigue siendo estructura secundaria, pero beta plegada. Como un acordeón, dice que, mira, es el mejor, digamos, similitud con un acordeón. ¿Ya? Bien. Y llegamos a la estructura terciaria. Terciaria. Profe, pero parece que falta ¿Qué cosa? otra hélice, otro tipo de hélice en la anterior. ¿En la anterior no? ¿Esta? No, en la parte donde decía el hélice beta, pero parecía otra. ¿Dónde estábamos Hélice antes? beta. Hélice beta. No, no, Ese, giros no, beta. no. Lámina beta o lámina plegada, da lo mismo. No, es que quiero eso nomás. No se confundan con otra cosa. ¿Ya? Ahí nomás. Estructura terciaria ahora. La terciaria. Esta se le llama estructura terciaria a la disposición tridimensional de todos los átomos que componen la proteína. Tridimensional. Entonces, cuando yo hable de tridimensional, ustedes tienen que saber que estoy hablando de la estructura terciaria. Y ahora, fíjense, lo otro que van a notar, que la estructura terciaria, todo lo que les estoy subrayando nomás, es la responsable directa de las propiedades biológicas. ¿Ya? O sea,
Si yo de alguna forma, ¿no es cierto?, destruyo la estructura terciaria de una proteína, suponte que un tóxico destruyó la estructura terciaria de una proteína, ¿con qué se va a quedar la proteína o el cuerpo? Con la estructura primaria y secundaria nomás, ¿cierto? Si se destruyó la terciaria. Ahora, ¿la proteína va a cambiar de función o de propiedades si yo le destruyo la terciaria? Niño, dice que la terciaria es responsable directa de las propiedades biológicas. Sí, se va a afectar en Sí, algo. obviamente va a afectar, ¿cierto? Va a afectar ¿cómo se llama? La disposición que tengan los aminoácidos en la proteína. El orden que siguieron los aminoácidos en la proteína. ¿Sí? ¿No? No, eso no va a cambiar la estructura nomás, ¿ya? Y va a cambiar la propiedad biológica, o sea, suponte, si esa proteína tenía que ver con la defensa de mi organismo, va a cambiar. No va a estar esa propiedad biológica, ¿ya? Se va a destruir la estructura tridimensional de la proteína, ¿ya? Y se las voy a presentar. ¿Anotaron esa definición entonces, esas líneas que les subrayé? Hasta aquí nomás. Sí. ¿Ya? Esa es la estructura terciaria. Después les voy a dar unos ejemplos. Voy a volver para atrás. Ahí. Esa es la estructura terciaria, chiquillos. Son como tubitos. Esa es la terciaria. ¿Ya? Y de ejemplos de terciaria, les voy a dar los siguientes. Terciaria. Tenemos, fíjense bien, hay unas que son fibrosas, terciarias. El ejemplo que les voy a dar son las de tipo fibroso. ¿Cuál ejemplo? El colágeno. ¿Han escuchado hablar del colágeno? La queratina del pelo. Algunas se hacen con queratina alisados, ¿no es cierto? El colágeno está en todo lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, en la piel, el colágeno. La queratina del pelo también, la queratina está en la piel. La fibroína de la seda. La seda, la verdadera seda, ¿ya? ¿Cómo te dijera yo? Es una proteína que la fabrican unos gusanos. ¿Sabían eso o no? Hay un gusano que se llama gusano de la seda. Crea, ¿no es cierto?, con la saliva, crea un hilo fino que se hace la seda, la verdadera seda. Y se llama fibroína. Esta es la proteína, fibroína. ¿Ya? Esas tres son ejemplos de estructura terciaria fibrosas. Fibrosas. ¿La anotaron? Colágeno, queratina, fibroína. Tipo Sí, profe, fibrosas. pero tengo una cosa, o sea, en la parte de hoja beta me quedé en configuración porque la pasé muy rápido. Ah, vuelvo para atrás entonces. En la beta. Configuración espacial, ahí. Ahí dice configuración espacial, llamada estructura beta.
¿Ya? Para Ya, cambiar profe. la Muchas hora. gracias. Ya, mijito. Tienen que irme diciendo porque yo soy muy apurona. Ya, entonces, aquí les puse el ejemplo, ¿no es cierto? Va, ¿dónde estaba? Ahí. Los tipos fibrosas. Colágeno, queratina, fibroína. ¿Ya? Bien. Y pasamos a la cuaternaria. Esa es la terciaria, cuaternaria. Cuaternaria. Dice que cuando una proteína consta de más de una cadena polipeptídica, es decir, cuando se trata de una proteína oligomérica, decimos que tiene estructura cuaternaria. O sea, ya son, ¿no es cierto?, más ahí, hasta ahí. Son más de 3 cadenas, ¿no es cierto?, polipeptídicas. Por eso dice oligomérica. ¿Ya? ¿Estamos? Chiquillas. Niñas. Ya, y se las muestro cuál es. Fíjense. ¿Cuántas hay ahí? Este dibujo corresponde a la proteína hemoglobina. La hemoglobina de la sangre, tiene estructura cuaternaria. ¿Cuántas ven ahí? Cadenas polipeptídicas enrolladas. Niños. Esto que ven aquí se llama grupo hemo. S, S y S. Por lo tanto, cada cadena va a tener un grupo hemo en la hemoglobina. De ahí viene hemoglobina. ¿Ya? Entonces, ahí hay 4 cadenas unidas. ¿Ya? Esa es la hemoglobina de la sangre. Entonces, cuando les pregunte la hemoglobina, ustedes tienen que saber que es una estructura cuaternaria. ¿Ya? Bien. ¿Viste? Les reitero lo que es. La estructura cuaternaria, ¿de qué deriva? De la unión o conjunción, es lo mismo, de varias cadenas peptídicas. En este caso, ¿cuántas son en la hemoglobina? 4. ¿Ya? 4 cadenas. Ya, esas son las estructuras de las proteínas. Ahora vamos a ver la funcionalidad. Función. Función de las proteínas. Función. Tenemos, pero tantas funciones, chiquillos, que vamos a elegir las más importantes nomás. Ya, a ver, pero antes de ver la función, vamos a ver cómo se desnaturalizan las proteínas. Desnaturalización. ¿Ya?
desnaturalizar una proteína. ¿Qué sería para ustedes? Es una de las preguntas de la guía. Dice, consiste en la pérdida de la estructura terciaria por romperse los puentes que forman dicha estructura. ¿Ya? Desnaturalizar algo, ¿ya? Es echarle algún líquido, ¿no es cierto? Calentarla, echarle un ácido, por ejemplo, cuando ustedes le echan, ¿no es cierto?, ácido a la leche. ¿Qué le pasa a la leche? Si le echan jugo de limón, por ejemplo, o vinagre. ¿Qué le pasa a la leche? Chicos, ¿nunca se les ha cortado la leche? O cuando echan a freír un huevito, ¿qué le pasa a la albúmina del huevo? A la proteína. Ahí, ¿quién actuó para que se deformara el huevo? La proteína del huevo. La temperatura, ¿o no? Entonces, una desnaturalización es la pérdida de la estructura terciaria. ¿Por qué? Porque se rompen los puentes que forman dicha estructura. ¿Ya? Ahora, se supone que esa proteína, ¿no es cierto?, al desnaturalizarse, antes de, cuando era natural la proteína, era soluble en agua. Pero cuando se desnaturaliza, se hace insoluble en agua y precipita. Precipita significa que se va al fondo. ¿Ya? Por ejemplo, el ejemplo más típico es el huevo, cuando yo lo echo a cocer, ¿no es cierto? Y el huevo, la clara, ¿de qué color se pone, chiquillo? La clara, estoy hablando por la clara porque ahí está la proteína del huevo. Juan Manuel, ¿qué color se pone huevito cuando usted le echa a cocer? La clara. Se pone blanco, o sea. Blanca y se pone globulosa, ¿no es cierto? Y si tú la quieres disolver en agua, ¿se disuelve en agua? No. Se te desgrana, pero no se disuelve, porque una vez que se desnaturalizó la proteína, se hace insoluble en agua. ¿Ya? Y va a precipitar. Entonces, ya en esta simple definición de desnaturalización, cuando pierde la estructura terciaria la proteína, vamos a ver, ¿no es cierto?, hemos visto dos cosas. Quien la desnaturaliza, el cambio de temperatura y las variaciones de pH. ¿No es cierto? Si cambia el pH, por ejemplo, a más ácido o más alcalino, los dos cambios extremos me desnaturalizan las proteínas. Ahora, ustedes dirán, dice solo en algunos casos, si las condiciones se establecen, una proteína que cambió su estructura, o sea, desnaturalizada, podría volver a renaturalizarse. ¿Ya? Porque la estructura, a ver, la estructura nativa se le llama a lo natural de la proteína. Proteína te voy a poner aquí natural. Entonces, si ustedes me dicen, cuando se desnaturaliza, ¿pierde la estructura nativa? Sí, la pierde. Puede en algunos casos, si las condiciones así lo ameritan, ¿puede volver a renaturalizarse? Sí, pero no en todos los casos. El huevo, por ejemplo, no puedo. Una vez cocido no puedo volver a la clara que tenía antes. ¿Ya? En algunos casos sí se puede, en otros no. Perdió la estructura y la perdió nomás. Profe, ¿Sí? por ejemplo, la desnaturalización
no puede hacerse en una estructura secundaria. Desnaturalización, ¿ya? Sí, no puede hacerse en una estructura secundaria o primaria. ¿Cómo no te entiendo? Que si la desnaturalización no se puede ¿Ya? efectuar en una estructura secundaria o primaria. No, es que para pasar a la estructura pierden la forma tridimensional y se desordena. O sea, al perder la forma tridimensional, te puede quedar en secundaria o primaria. ¿Me entiendes? Van por orden estas cosas. Por eso dice pérdida de estructuras terciarias. Entonces, si yo rompo los puentes, me puede quedar en secundaria o en primaria, pero va a cambiar la estructura de esa proteína y se va a hacer, ¿no es cierto?, insoluble en agua, va a precipitar, se va a ir al fondo. Ya, ¿estamos bien? Profe, ¿qué había ¿Sí? eso de estructura primaria, estructura natural, nativa? Nativa, así se llama la proteína cuando tiene su estructura natural, que no se ha desnaturalizado. No le hemos echado ni un químico, ¿no es cierto?, para poder cambiarle su estructura. ¿Ya? A eso se refiere a estructura nativa, la normal que tiene la proteína. ¿Ya? Ya, profe. Ya, perfecto. Y tenemos funciones. Ya, funciones de las proteínas. Las funciones. Primera función, estructural. ¿Ya? Cuando uno dice estructural, ¿ya? Es porque forma, fíjense bien, forman tejidos de sostén y relleno que confieren elasticidad y resistencia a órganos y tejidos. Hasta ahí. Todo lo que le subrayé. Eso es estructura, forman estructura. ¿Ya? ¿Estamos bien? Sí, profe, pero todavía no he terminado de anotar. Ya, anoten nomás. Esa es la primera, letra A, si quieren ponerle, no sé. Me interesa ver todo esto con ustedes porque el otro apunte lo pueden leer solo porque está muy fácil de entenderlo. ¿Ya? El apunte último que les dejé, enzima y metabolismo. Lo pueden leer perfectamente solo. Pero aquí es un poquito más difícil entenderlo. ¿Ya? Sí. Ya. Oye, tenemos pero proteínas al lote. Imagínense aquí, te dan un ejemplo en estructural nomás, el colágeno, proteína. La reticulina, proteína. La elastina, proteína. ¿Ya? La piel tiene mucha elastina. Cuando uno pierde la elastina, tiene que usar cremitas nomás, pues, para que vuelvan esa proteína a la piel. ¿Ya? La histona o otras proteínas que uno las encuentra, ¿no es cierto?, en los cromosomas. Las glucoproteínas, proteínas unidas a glúcidos. O sea, tenemos demasiadas proteínas. ¿Ya? Esa es la estructural. La queratina del epidermis. ¿Ya? En la parte de arriba de la piel nosotros tenemos queratina. Puras proteínas. Ahí están estructurando la epidermis, por ejemplo. ¿Ya? Pero
ya sabemos que la estructural es formar tejidos de relleno o de sostén en órganos o en tejidos. ¿Ya? Eso nada más. Ya, vamos a la siguiente. En la B, enzimática. Función enzimática. ¿Qué significa esto? Que las proteínas, ¿no es cierto?, también pueden cumplir una función de enzimas. Y ustedes saben que las enzimas, que de eso es el apunte segundo, la función enzimática significa las enzimas son biocatalizadores o catalizadores biológicos, lo mismo. ¿Qué hace un catalizador? Acelera la reacción química del metabolismo. ¿Ya? Mira, hay un gráfico muy decidor que dice así, este gráfico. Hice dos curvas. La primera curva, fíjense, la energía de activación de esta curva es este pedazo. De ahí, de la cúspide, ¿no es cierto?, al eje. Y la otra es de este pedazo, de la cúspide al eje. ¿Cuál es la que tiene mayor energía? Esto se va a llamar energía de activación. ¿Cuál es la que tiene más energía de activación? La que marqué con rojo, ¿cierto? Esto significa entonces sin enzima. Y la más cortita, hoy borré. Y la más cortita, esta de aquí, va a ser con enzima. Esa negrita. Entonces, una reacción química con enzima va a tener menor energía de activación. Va a ser mucho más rápida que una sin enzima. ¿Queda claro, chiquillo? Se dice, por ejemplo, que si tú comes un trozo de carne, fíjate bien, un trozo de carne, y si tú no tuvieras las enzimas para destruir ese trozo de carne en tu estómago o en tu intestino, que son los jugos gástricos e intestinales, ese trozo de carne estaría años en tu estómago dando vuelta. No se digiere. Gracias a la enzima podemos digerirlo. ¿Se fijan? ¿Son importantes o no? ¿Ya? Entonces, cuando vean este esquema, ustedes tienen que saber, ¿no es cierto?, que la curva chica significa que esa reacción química fue con enzima. Y la curva grande, sin enzima. Va a demorar mucho más la sin que la con. ¿Ya? Y las enzimas son muy específicas. Por ejemplo, si yo tengo lactasa, las enzimas casi todas terminan en asa, chicos. Ojo, esa va a ser la enzima. ¿Ya? Va a actuar sobre un sustrato que se va a llamar, va a actuar sobre un sustrato que se va a llamar lactosa. Ese va a ser el sustrato. ¿Ya? Entonces, la enzima para poder actuar va a tener que actuar sobre un sustrato. Y fíjense, la lactasa actúa sobre la lactosa. Si yo pongo aquí maltasa, no me sirve la lactasa porque es específica. ¿Ya? Entonces, ¿qué se va a formar de esto? Un producto que se va a llamar glucosa más galactosa. ¿Ya? Se ha formado un producto. Y me dicen ustedes, bueno, y la enzima no le pasa nada, se despega del producto y sirve para catalizar otra lactosa.
otra reacción. ¿Se fijan? Entonces, ¿cómo funciona la enzima? Yo tengo que tener una enzima, tengo que tener un sustrato, luego se va a formar un enzima más producto. ¿Se fijan? ¿Le pasó algo a la enzima? Chiquillo, No le pasó nada. nada, porque a las enzimas no les pasa nada, actúan en pequeñísimas cantidades y cuando ya hizo su acción, se desprende del producto y sirve para otra reacción. ¿Ya? Por eso dice que actúan en pequeñísimas cantidades y su funcionalidad es enorme. Ahora, existen unos inhibidores enzimáticos. ¿Ya? Los inhibidores son justamente, chiquillos, para que la reacción no se produzca. ¿Ya? La mayoría de los venenos que se conocen son inhibidores para que la reacción no se produzca. A veces la gracia. ¿Ya? Por ejemplo, estoy pensando en los herbicidas, en los plaguicidas, por ejemplo, ya, esos son venenos. Pero en el caso de los antibióticos, también están pensados en la parte inhibidora. Porque ¿qué hace un antibiótico contra una bacteria? Inhibe el crecimiento de la bacteria, ¿no es cierto? Y por eso uno se mejora, porque mata a las bacterias. También están pensados en esta acción enzimática. ¿Ya? ¿Se fijan? Y son específicas. Dice, las enzimas tienen gran especificidad. O sea, si yo tengo, por ejemplo, voy a ponerle un ejemplo, las proteasas, ¿qué sería eso, niños? ¿La enzima o el sustrato? Si termina en asa. El sustrato. No. Asa. ¿Qué sería? La enzima. Va a actuar sobre un sustrato que se llaman proteínas. Ese sería el sustrato, donde actúa la enzima. Y las va a transformar en aminoácidos. Ese sería el producto. ¿Ya? ¿Se fijan? Ya, eso era con respecto a las enzimas, la acción enzimática. Llevamos 2 funciones. Tercera función, hormonal. C, hormonal. Algunas hormonas son de naturaleza proteica, como la insulina y el glucagón. Estas son hormonas, ¿no es cierto?, que andan en la sangre regulando el azúcar. ¿Ya? Entonces también yo tengo proteínas que hacen que cumplen la función de hormonas. ¿Ya? Proteína cumple la función de hormonas. También de defensiva, la función de defensa. Los anticuerpos que andan en mi sangre, ¿no es cierto?, que andan viendo qué germen extraño poder comerse cuando uno tiene una infección, el anticuerpo llama, ¿no es cierto?, a unos glóbulos blancos para que se coman esas infecciones. Entonces, esa es una función defensiva. ¿Ya? Los anticuerpos. Siempre frente a un patógeno, por ejemplo, ¿por qué queremos ahora la vacuna pronto del coronavirus? Porque al poner la vacuna nos van a introducir, ¿no es cierto?, el antígeno del virus, atenuado o muerto en la vacuna. ¿Y cómo funciona tu cuerpo frente a ese antígeno? Generando anticuerpos, que son proteínas defensivas. ¿Ya? Ya llevo 4 funciones ya de las proteínas. Otra función, transporte. ABCDE. Transporte.
Bueno, aquí la más, ¿no es cierto? Ejemplo típico, la hemoglobina. Es una proteína de transporte, la mioglobina que está en los músculos, transportan oxígeno, ¿ya? De la sangre al tejido. También cumplen función de reserva. Ese era transporte, reserva. ¿Qué reservan? Energía. Ya por cada gramo de proteínas que tú te comes, van 4 kilocalorías de energía. ¿Dónde tenemos proteínas de reserva? Por ejemplo, la lactoalbúmina de la leche, la ovoalbúmina del huevo, de la clara de huevo, por decirte algunas más conocidas, ¿ya? Son proteínas de reserva. Función reguladora. Ahí tenemos, ¿no es cierto? También aparece la hemoglobina, las proteínas del plasma, las hormonas, las que tengo en los jugos digestivos, por nombrar algunas. Función reguladora. Contracción muscular. Ahí tengo dos importantísimas en la contracción, la miosina y la actina. Los músculos se contraen de acuerdo a estas dos enzimas, o sea, de estas dos proteínas, miosina y actina. Y esas eran las funciones. Y la última, la homeostática. Las proteínas, ¿no es cierto?, funcionan como amortiguadoras. ¿Qué regulan? El pH interno. ¿Ya? También son proteínas que regulan eso. Y ahí terminó las funciones de las proteínas. Esta es la parte más larga. Ya, chicos, y el apunte de encima lo leen solos. Está muy comprensible. Hay unos grafiquitos ahí para que vean, ¿no es cierto?, cómo funciona el pH y la temperatura con las enzimas. Los modelos. Ya, acuérdense de mandarme entonces las preguntas, chiquillos. ¿Ya? Porque ya serían un punto prueba, el que me la mande antes del viernes. Está toda la información en la guía, salvo una que tendrían que investigar de internet. Lo demás está todo en la guía. Yo creo que los que no la tienen la pasan a buscar al colegio, me imagino que se las tienen listas. ¿Ya, niños? Bueno, Ya, que estén muy bien, estudien, para que empecemos con buena racha este segundo semestre. Tenemos que remontar porque las notas no son tan maravillosas, ¿ya? Y estas son las notas que van a realmente valer, de aquí para adelante. Ya. Pero, que profe, estén muy bien. esas pruebas ¿Ah? no son No formativas. son formativas, Ya cuentan como nota libre. como notas, sí. Calificaciones. El ministerio ya levantó la orden para empezar a calificar, no evaluación formativa. ¿Ya? Así que la prueba está hecha de 14 alternativas. Las dos últimas valen 8 puntos y todas las otras valen 7 puntos, así que pónganle cototo. La mayoría de las cosas, si les pongo un gráfico,
está, digamos, tienen que mirar el gráfico para responderla nomás. Ceñirse a lo que dice el gráfico. ¿Ya? Y prométanme que van a leer el apunte de enzimas y metabolismo, porque ese no lo alcanzamos a ver. ¿Ya? Porque entran preguntas de enzima, harto de enzima, por eso hice hincapié en esto, que funcionan en pequeñísimas cantidades, ¿no es cierto?, que son muy, pero muy, muy eficaces, son biocatalizadores porque aceleran la reacción química, disminuyen la energía de activación. Ya, chiquillos, que estén muy bien. Chao, profe. Chao, que profe. estén bien, cuídense mucho. Chao, profe, Chao, cuídese. profe. Igual ustedes.